Radio del Azufre. Señal de unidad para América y el mundo. La estación del pensamiento crítico. Señal de azufre. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Radio del Azufre. Estamos en este programa especial. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Tenemos aquí con nosotros en la cabina del Azufre a Luis Suárez. Y con él vamos a discutir, vamos a revisar pues muchas ideas y muchas imágenes al respecto de este momento de transformación que se está viviendo mundial, pero visto desde América Latina y el Caribe. Así que sin más le damos la bienvenida a Luis. Luis, bienvenido. Aquí estamos. Siempre les recuerdo que digan Luis Suárez Salazar. Acuérdate de su porque mamá. Tengo muchos homónimos, ¿no? Entre ellos un futbolista, claro. Para uruguayo que muerden en los campos ahí cuando está perdiendo. Y no quiero que me confundan con él. Además soy cubano, o sea, como me gusta decir, nuestro americano nacido en Cuba y él es... No sé si nuestro americano, pero nacido en Uruguay. De acuerdísimo, seguro que él tiene otro tema ahí con eso de morder a los otros jugadores. Bienvenido Luis. Y también está aquí en el micrófono Carolina Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Pues vamos aquí a platicar con Luis Suárez Salazar y estamos muy contentos, así que comenzamos. Así es, comenzamos. Pues Luis, cuéntanos qué honor tener tu visita aquí en México. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos días? Bueno, en esta ocasión me trajo aquí a México el 33 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que acaba de terminar ayer, fundamentalmente dentro de los predios de la UNAM, digamos, que fue donde se desarrolló el Congreso. Habitualmente asisto a ese Congreso, a esos congresos, en mi carácter de integrante de lo que se llama el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. En ese consejo pues estamos integrados los que en algún momento de nuestro trayecto académico organizamos congresos de alas en nuestros correspondientes países, fuimos presidente rotativo de la Asociación Latinoamericana de Sociología y pues por supuesto aprovechamos esa oportunidad como consejo consultivo, que no somos la parte ejecutiva, pero sí para trasladar criterios, apreciaciones, experiencias de los congresos en que hemos participado. Y además pues se aprovecha la presencia nuestra para organizar paneles, que coordinemos grupos de trabajo, de los que va a sesionar el congreso. Entonces eso fue los primeros días, digamos, de mi estancia en México. Pero ya cuando sabía que iba a venir acá con algunos amigos, compañeros, estuvimos hablando de la posibilidad de que me quedara unos días más aquí después que terminara el Congreso, con la solidaridad de amigos de Milay, de Luis, que están presentes aquí en el estudio. Saludos. Para empezar a impulsar o a difundir o impulsar aquí en México algo que ya estamos haciendo en Cuba desde el año pasado, vamos a decir, que es recolocar el análisis de la vigencia del pensamiento del Che, en el caso del Che, también del pensamiento de Fidel Castro, en el caso de Fidel, en lo que tiene que ver con el Che en el contexto del 55 aniversario de su asesinato, que como sabemos fue el 9 de octubre en Bolivia, de 1967 en Bolivia, y a su vez extender esa reflexión hasta el 95 aniversario del natalicio de Che, que va a ser el 14 de junio del 2023. 55-95. Por eso le llamamos a esa jornada, allá en Cuba primero, el Centro de Estudio Che Guevara, yo formo parte del Consejo Científico de esa institución,
estuvimos analizando y se empezó a preparar todas las condiciones para eso. Y ya al final, sí, se quedó así como 55-95 y estamos impulsando, por supuesto, diversas actividades al respecto, tanto en Cuba como en otros países de América Latina, del Caribe también. Y en esta ocasión, pues, como venía Alas, acordamos que yo comenzara a impulsar esa idea acá en México, y ha tenido ciertamente una excelente acogida, ¿no? Ya están organizadas 2-3 actividades, además de esta conversación que estamos teniendo hoy con ustedes, y bueno, va a ser la oportunidad de colocar aquí en México la campaña, pero además invitar a hacer una reflexión, que yo creo que es lo más importante, de qué vigencia conserva el pensamiento del Che 55 años después de haber sido asesinado. Porque a veces se dice, bueno, el Che guerrillero, lo asesinaron, murió, combate allá, y se agota el Che como el Che guerrillero. Y yo insisto en que el Che no solo fue un guerrillero heroico, que lo fue en Cuba, lo fue en África, lo fue en Bolivia, sino que, parafraseando a Mariátegui, podemos decir que el Che fue un creador heroico, en la misma medida en que el Che hizo unas reflexiones muy profundas sobre la situación del mundo, sobre la situación de América Latina, sobre los modelos socialistas que se estaban aplicando, sobre la necesidad de que produjéramos en nuestro continente una lectura marxista, incluyendo una lectura marxista sobre la transición socialista, diferente a la que estaba en boga en los años en que él ya estaba ¿no? realizando lo que él llamó sus esperanzas de constructor en Cuba. O sea, ya el Che como dirigente de la revolución, ya después del partido, dirigente militar, político, también, bueno, ministro de Industria, en fin. Ya el Che como funcionario, vamos a decir, o como servidor, si llamamos así, servidor público, que es una categoría más pequeña que servidor popular, pero eso yo lo dejo para después. Así es, exactamente, porque sí, va a estar muy interesante. Tenemos entonces el lunes, para también informar, en Faro Cosmos a las 7 de la noche, ¿no? Se va a estar hablando de esto a las 7 de la noche. Y bueno, pues sin duda ahí se va a discutir este asunto, ¿no? De cómo poder expandir este concepto del servidor público. Y el martes es donde... Bueno, yo creo que lo de servidor público lo vamos a reservar para el martes. Ah, de acuerdo. Correcto, porque lo que se ha organizado es que en ese día vamos a estar compartiendo panel. Bueno, va a estar moderando el panel Ángel Guerra, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Sí, y que ha estado, por supuesto, junto con Milay en estos ámbitos, ha estado también muy al tanto, ha tenido un papel protagónico en la organización de todo esto con las diferentes contrapartes mexicanas que van a estar participando. Pero ahí la idea es que estemos compartiendo panel moderado por Ángel Guerra, Paco Ignacio Taibo II y yo, en mi persona. Yo digo siempre que para mí es un honor compartir ese panel con Paco, porque considero que él es uno de los biógrafos del Che, una de las mejores biografías del Che, de las tantas biografías que se han escrito y de las pocas que yo me he leído. Correcto, porque no me las he leído todas. Y entonces vamos a estar compartiendo, porque supongo que Paco va a hablar de el biografiado. Y yo voy, además de hablar del biografiado, a hablar de la significación que le atribuyo a volver otra vez al Che y a repensar qué vigencias conservan ese pensamiento multidimensional, multifacético que tuvo el Che para las condiciones del mundo de hoy, para las condiciones de América Latina y el Caribe, y ya, como hemos venido haciendo, para las condiciones específicas de esta etapa de la transición socialista cubana o de la construcción del socialismo en Cuba, como se le quiera decir, ¿no? De acuerdo, ahora mismo vamos a profundizar en ello. Carolina Hernández. Pues mira, a partir de lo que nos estaba comentando hace un momento Luis, yo pensaba, lo trajo aquí a México con esta apertura de la pandemia, pues estos eventos académicos,
Pero en la academia hay una especie de escepticismo metodológico hoy vigente. Perdón. De escepticismo, Metodológico. escepticismo metodológico. Pero pues a las nuevas generaciones creo que nos identifica un optimismo histórico. Y ese optimismo histórico nos viene justamente de la Revolución Cubana, ¿no? Ese pensar al Che Guevara no solamente como un teórico de la revolución o como un militar victorioso, ¿no? Lo pensamos con todas estas narrativas que nos ayudan a generar la imagen de que podemos fundar un estado rebelde. Entonces, ese optimismo histórico me hace querer preguntarte a ti, ¿cómo podemos pasar de analizar los procesos revolucionarios como si fueran eventos de solo un día o eventos de un lugar en específico y comenzar a verlos como procesos históricos que a veces son de larga data, ¿no? Por eso es que me gusta mucho que ahora se reivindique estas figuras revolucionarias que nos motivan y que con ese optimismo histórico, a lo mejor yo también caigo en un optimismo, pero podemos acabar o superar ese escepticismo metodológico que hoy aqueja a los ambientes universitarios en estos días. ¿Tú cómo la ves? Bueno, estamos hablando, por supuesto, de ambientes universitarios diferentes, ¿no? Porque hay diferentes. Yo he estado en universidades donde se respira ese mismo ambiente de optimismo histórico, ¿no? Bueno, vamos a decir, no la universidad institucional, donde los estudiantes, los jóvenes que están en las universidades, acompañados por algunos profesores, pues están también en eso que llama optimismo histórico. Yo a veces utilizo mucho el término de que tenemos que seguir luchando y buscando las utopías. Correcto, utilizo más el término utopía en el sentido en que lo dijo Rubén Drig, un teólogo y pensador de la liberación, que él decía que al final la utopía es aquello que aglutina e impulsa la energía de los pueblos a seguir luchando por sus ideales, por un futuro mejor, que él por definición decía, la utopía no es que se acabó la historia, sino que es que constante y sucesivamente se va a tener que luchando y aglutinando a las energías y a los sentimientos populares en función de las transformaciones que requiere el mundo, vamos a hablar en el caso de América Latina, nuestras sociedades y nuestros correspondientes países. Fidel, yo no sé si habiendo leído a Drig o no, porque también Hinkelhammer, hay muchas definiciones de utopía, Hinkelhammer también hizo su propia definición de utopía. Incluso Hinkelhammer acuñó el término de utopías conservadoras. Y yo le dije a Franz, porque lo conozco, le dije, bueno, ¿por qué no utilizaste un término que se utiliza en Estados Unidos, que está en inglés pero que no lo tenemos en español? Que es el concepto de distopía, como la antítesis de la utopía. Pero eso no está en el vocabulario en español, pero sí está en inglés. Y en inglés precisamente la distopía es la antítesis de la utopía. O sea, donde ocurre todo lo peor, la utopía es donde va a ocurrir todo lo mejor. Pero ahí Fidel Castro también, en una entrevista que hizo con Tomás Borges, el comandante sandinista Tomás Borges, ya desaparecido físicamente, Tomás le preguntaba por eso, porque esa entrevista se hizo en el año 1991, 92, o sea, cuando se estaba derrumbando todo. La Unión Soviética ya se había caído, Europa del Este, o sea, todo el mundo unipolar supuestamente hegemonizado por los Estados Unidos, el fin de la historia, el fin de las utopías, todos aquellos discursos. Y Fidel le respondió a Tomás Borges, además de otras cosas, como dijo José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, yo digo que precursor de las luchas por la segunda independencia de nuestra América, dijo que los sueños de hoy van a ser las realidades del futuro. Algo parecido había dicho Víctor Hugo también. Claro. No sé cuál de los dos lo dijo primero. Pero en todo caso, Fidel termina eso diciendo que si en Cuba hemos visto sueños de Martí, de la patria, que se han convertido en las realidades, tenemos derecho a seguir soñando en nuevos sueños que se convertirán en las realidades del futuro. Y remataba diciendo, es que no hay revolucionarios sin sueños, no hay revolucionarios sin utopías. Y luchar por una utopía
es el primer paso para obtenerla. O sea, esa vinculación. Entonces prefiero utilizar más que el término que utilizaste, no le niego, ¿no?, del optimismo histórico, pero creo que una de las cosas que a veces siento que las nuevas generaciones tienen que elaborar sus propias utopías del futuro, o sea, sus propios sueños, Claro. a dónde quieren llegar, cuál es lo que sueña, cuál es la sociedad que imaginan, cuál es el mundo que imaginan, pero teniendo claro que para que eso se convierta en realidad tienen que luchar por convertirlo en realidad. O sea, la utopía no va a surgir de una varita mágica, sino va a surgir de las luchas por la obtención de ese futuro soñado y por convertir esos sueños en realidades. En Cuba lo hemos visto convertido muchos sueños en realidades y por lo tanto pensamos que también, y otros pueblos también lo han ido convirtiendo, que hay que seguir luchando para convertir cada uno de nuestros sueños en las realidades y a su vez seguir soñando siempre por un futuro mejor, más bonito también que el que... Exacto. Yo utilicé nada más para ahí fomentar el diálogo esta idea de optimismo histórico, porque la historia que se nos ha narrado a las nuevas generaciones es una historia de derrotas. Entonces a mí me gusta mucho aferrarme a todos esas historias de éxito. No lo planteé como esta ética del futuro que tú lo has planteado, pero sí lo pienso en el sentido de ir pensando, ir reflexionando cómo forjarnos si se quiere llamar así, una vocación revolucionaria, porque la vocación es la que va cargada de toda esta ética que nos ayuda a luchar por lo que creemos justo en cada uno de nuestros momentos. Incluso la vocación se puede extender a todas las expresiones de la vida de los seres humanos, ¿no?, que va un poquito más allá. Por eso es que utilizaba la palabra de optimismo histórico. No, y puede para ser superar válida, esas puede derrotas ser del siglo válida, XX. Sí. o sea, también ver que la historia como una espiral. Exacto. Correcto, y entonces un espiral además es retorno al pasado, entonces eso da una fuente de tú decir, bueno, este mundo no va a ser igual y este mundo, lo que sí tenemos que luchar es para que sea distinto, o sea, Claro. y tener, por supuesto, optimismo y voluntad de que luchando lo podemos conseguir, ¿no? Y justo ahí me llevaba mi pregunta y ya. ¿Cómo es que le surgió la vocación revolucionaria a Luis Suárez Salazar? Bueno, me vas a poner a hacer una historia larga, ¿no? Pero es que yo creo que esas Pero narrativas nos necesaria. ayudan, porque además algo sabemos de que has tenido también muy buenos maestros, Sí, muy buenos pero, aprendizajes. bueno, siempre que hablo de buenos maestros, siempre coloco a mi padre. Correcto, o sea, mi padre era trabajador ferroviario de una empresa norteamericana, la Guantanamo Railroad Company en Guantánamo, un hombre con mucha conciencia sindicalista desde que estaba trabajando, y allá había una práctica en algo que le llamaban la hermandad ferroviaria, que yo a veces digo, no sé si ha desaparecido esa práctica, que es que se reunían los trabajadores ferroviarios, habían varias hermandades según unidades, pero en la que yo iba, se reunían los trabajadores ferroviarios a discutir los problemas de los trabajadores ferroviarios y llevaban a sus familias. Ah, caray. Sí, llevaban a las esposas, a mí me llevaban niño chiquito, yo tengo fotos ahí sentado en la hermandad ferroviaria oyendo cosas que ni siquiera sabía, pero fui creciendo en ese ambiente de las luchas sindicales de mi padre y de otros de mis familiares y de otros amigos de mi padre, y por supuesto ya cuando fui ganando un poquito más de sabiduría, pues simplemente le decía, ¿y qué es lo que significa eso que ustedes dicen 8 por 48? Y entonces mi padre me explicaba que eso significaba que se pagara una jornada laboral, ¿no? De 48 horas a la semana. Y me fue introduciendo todo ese espíritu, además de lucha de los trabajadores ferroviarios de Guantánamo, repito, contra una empresa norteamericana, el tema mismo del tiempo muerto, de la lucha contra el tiempo muerto, porque era un suplicio para una familia cuando no había zafra azucarera, que era un poco lo que le dinamizaba todo el movimiento de los trenes. Entonces vivir todos los días en mi familia, no solo mi padre, mi abuelo político, un tío, el hermano de mi madre, esperando a que viniera el llamador para decirle que tenían trabajo ese día.
cuando sonaba el pito del llamador, la casa era una felicidad, tenemos trabajo. Cuando no pasaba el llamador, aquello era, lo veíamos en los rostros de nuestros padres, ¿no? La angustia por no tener un trabajo y no saber cómo iban a poder seguir manteniendo a su correspondiente familia. Y eso pues ya se vinculó, mi padre desde toda esta experiencia se vincula al movimiento 26 de julio, ya en la clandestinidad, y formó parte de las células urbanas del 26 de julio. Casi todos mis tíos paternos se incorporaron al segundo Frente Oriental Fran País. Uno de ellos lo asesinaron, era de la resistencia urbana, lo asesinaron. Entonces todo ese ambiente fue con el que yo fui creciendo, y ya cuando triunfa la revolución, pues de la mano de mi padre todavía, pues bueno, a salir. Mi padre me llevó a la primera zafra del pueblo que se hizo en Cuba a que tomara un machete para cortar caña, por ejemplo, voluntariamente, ¿no? Porque ese era el ambiente, no digo de toda mi familia, pero sí de mi padre, de mi madre. Y ya en aquel momento empiezan a darse los primeros pasos en Cuba por formar lo que después llevó el nombre de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que se unifican todas las organizaciones existentes y se funda la Asociación de Jóvenes Rebeldes en octubre de 1960. Ya yo estaba ingresando en la secundaria básica e ingresé a esa Asociación de Jóvenes Rebeldes, que unos años más tarde se redenominó Comunión de Jóvenes Comunistas, pero hablo de esa. Y estando en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, nos hacen un llamamiento a los estudiantes a incorporarnos a la campaña de alfabetización que se inició en Cuba en el año 1961. Pero en mi caso y el de otro de mis amigos salimos a hacer lo que se le llamó una campaña piloto, que era ir a alfabetizar a campesinos que estaban entrenándose militarmente, a artilleros jóvenes que estaban manejando una pieza de artillería y no sabían todavía ni leer ni escribir. Y entonces nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo es esto, estudiante de artillería antiaérea, artillería antitanque? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a manejar esa arma? ¿No? Entonces uno de los instructores amigos nos dijo, bueno, eso mismo le preguntaron a Fidel, que cómo era esto que iba a poner artilleros a jóvenes casi analfabetos. Y dice que Fidel le dijo, ellos no sabrán leer y escribir, pero sí saben bien para dónde van a dispararse. Entonces, esa anécdota, ¿no? Y en mi ciudad, Guantánamo, es parte también de esa formación, yo digo, radigalmente antiimperialista. Estaba en la cercanía de la base naval de Guantánamo. Claro. Y yo tuve que sufrir en la infancia, ver a mi ciudad todos los fines de semana ocupado por la marinería norteamericana. O sea, todo eso de ver la manera en que la marinería ultrajaba los símbolos nacionales que habían convertido a mi ciudad, que era una ciudad relativamente pequeña, una buena parte en un prostíbulo. Todo eso pues también formó parte de eso que yo llamo la formación. Ya a partir de la alfabetización, pues ya sí empecé yo a crecer por mis propias vías, siempre con la comprensión de mi padre, a veces no tanto de mi madre, porque decía que yo era muy niño, ¿no? Pero al final mi madre también terminó aceptando aquella realidad. Después fundé la Unión de Jóvenes Comunistas, formé parte de la fundación de una cosa que se fundó, la Unión de Estudiantes Secundarios de Cuba, ahora se llama Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Fui electo dirigente estudiantil de mi escuela, después a nivel de la región, después a nivel de provincia. Y ya cuando estaba terminando los estudios, pues me hicieron otra convocatoria a incorporarme a una tarea internacionalista de la revolución. Tomé la decisión de poner los libritos a un lado e incorporarme a esa tarea, ¿no? Oye, o sea, antes de ser académico, pues tuve otra trayectoria, ¿no? Y me fui haciendo académico junto con esas otras tareas. De acuerdo, y esas tareas, o sea, ahorita mencionaste, o sea, ese inicio del proceso revolucionario, ¿tú tuviste contacto con Fidel? Bueno, con Fidel todos teníamos contacto, o Fidel tenía contacto con nosotros, pero
Ya propiamente, cuando yo tengo la posibilidad y empiezo a desarrollar algunas tareas de las cuales Fidel tenía una atención directa, sí tuve durante varios años tareas que estaban bajo su atención directa y que, bueno, en ocasiones llevaba a estar en contacto sistemático con él para seguir sus orientaciones, para informarle de las tareas que se estaba cumpliendo. Pero también ahí son esas cosas que a veces yo las cuento, y qué sé yo, tenía cuántos años, vamos a poner 49, año 1970, 21 años, cuando yo, bueno, pues ya puedo contar eso porque ya yo lo tengo escrito. Se produce el terremoto aquel terrible que se produjo en Perú el 31 de mayo de 1970. Ya yo había estado en Perú un año antes, como parte de una delegación oficial cubana que había estado allá en un evento de CEPAL, y inmediatamente me llaman para que yo me incorpore a lo que fue, era como el equipo de coordinador de lo que después fue toda la ayuda que se le dio, solidaria, que se le dio a Perú en aquellos momentos, ¿no? En aquel momento en Perú estaba gobernando un gobierno militar nacionalista, encabezado por el general Velasco Alvarado, y yo fui en uno de los vuelos allá a Perú y recorrí toda la zona afectada por el terremoto, tuve muchas conversaciones con amigos peruanos que había conocido un año antes, y con otros amigos, incluso unos altos funcionarios del gobierno peruano. Y un día estando allá, pues mando un pequeño informe, una síntesis de cómo yo estaba mirando la situación peruana, y de buenas a primeras pues me mandan a decir que debo regresar. Los vuelos iban, en el próximo vuelo debía regresar a La Habana. Y bueno, yo pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a regresar a La Habana si todavía tenía tareas que cumplir aquí? Y cuando llego a La Habana, me estaba esperando en la escalerilla del avión Manuel Piñeiro Rosada, que era uno de mis jefes directos, comandante del Ejército Rebelde, muy célebre, muy ya dedicado a la solidaridad con América Latina. Y cuando me bajo veo que Piñeiro me está esperando en la escalerilla del avión. Y bueno, como iba conmigo el cineasta Santiago Álvarez, que murió ya hace tiempo, con su camarógrafo Iván Nápoles, que dicho sea de paso, murió hace unos días atrás. Digo, bueno, viene a recibir íbamos 3 nada más en el avión, a Santiago, que ya era una personalidad, ¿no? Y cuando llego me dice, de aquí a que vayas a llegar al lugar donde te están esperando, vete preparando porque Fidel te está esperando para hacerte preguntas sobre el informe que tú mandaste. Ese fue el primer contacto directo que yo tuve con Fidel. Me tuve que someter a lo que yo dije, un interrogatorio mayéutico, porque le respondí una pregunta y me hacía otra, y me hacía otra, me hacía otra, me hacía otra. Y digamos, esa fue una de las primeras tareas que cumplí bajo la dirección directa de Fidel, y después otras en otras tareas vinculadas siempre con América Latina, Chile, Colombia, ya dije Perú, Venezuela en cierto momento, y también pues tuve la posibilidad y privilegio de que fui incorporado a los grupos de apoyo, como se le llamaba entonces, de intelectuales, artistas, ¿no?, de diferentes, que acompañábamos a Fidel en los viajes que hacía por los países de América Latina, ¿no?, ya cuando se empezó todo el proceso de normalización de las relaciones exteriores de Cuba. Pero ya en eso también ya sí me seguí el mundo de la academia, y en la academia pues traté de darle continuidad a mis estudios sobre América Latina, sobre el Caribe, sobre Estados Unidos, y por supuesto dentro de eso también mis estudios sobre el pensamiento del Che, del propio Fidel, la propia historia de la Revolución Cubana, que son las cosas que todavía me siguen motivando a continuar produciendo en la medida de las posibilidades de mi edad, ¿no? Estas historias que nos platicas son muy interesantes, sobre todo porque tenemos la
pues responsabilidad y el reto, mejor dicho, el reto en estos tiempos en los cuales los cambios se nos presentan de manera acelerada, en pasar de la retórica a la práctica emancipadora, como nos llegaron de pronto, ¿no? Y esa tarea no es tan sencilla si no se toma conciencia del momento que se está viviendo, ¿no? Hay personas que a lo mejor les hace falta un poquito esta vocación que tú nos estás narrando o este chispazo de entendimiento, porque pues la comunicación es básica, ¿no? Entonces, pues me gusta que nos compartas estas anécdotas, me gusta que nos invites a reflexionar a partir de experiencias que han pasado y que nos siguen determinando hoy en día, ¿no? Sí, bueno, de alguna otra manera lo que yo quería poner sobre la mesa es cómo, pues de alguna otra manera, pues este proceso todavía sigue teniendo ecos hacia lo contemporáneo, ¿no? O sea, esta rebeldía, de alguna otra manera, hace ratito hablábamos de la utopía, la distopía. Actualmente es muy fácil, incluso hasta muchas veces lo comentamos con los alumnos, el asunto de la distopía en el sentido de que primero se piensa en la destrucción del planeta entero que antes de la transformación social, ¿no? Que eso queda todavía muy lejos del imaginario. Y la rebeldía, cómo entra dentro de este asunto de la utopía, como no un asunto que no se puede realizar, sino al contrario, que es lo que le da energía a lo que puede ser transformado. ¿Cómo lo ves tú ahorita a la distancia con el actual proceso? Que desde mi punto de vista, pues podemos detectar que hay muchísimos signos de cambio, ¿no? De cambio profundo también en estos momentos, y cómo esos ecos de la Revolución Cubana, por ejemplo, todavía están emanando esa energía, y cómo podemos percibir los momentos de transformación, no desde la distopía hollywoodense, ¿no? Incluso, ¿no? Porque hay muchas películas, ¿no? que generan todo este imaginario al asunto de la utopía como lo posible, ¿no? Si luchamos por ellas, uh-huh. y partiendo del concepto, vuelvo al concepto de que no significa que la historia se va a acabar. O sea, la utopía no quiere decir que un día vas a llegar a la utopía y no. De alguna manera Galeano lo expresó en términos poéticos, con aquella definición de utopía que decía: yo camino un paso, la utopía se aleja un paso, yo camino 2 pasos, la utopía se aleja 2 pasos, y camino 3 pasos y la utopía se aleja 10 pasos. Y entonces él dice: bueno, ¿y para qué sirve la utopía? Dice: bueno, pues sirve para caminar, ¿correcto? O sea, pero yo eso siempre le agrego algo que no sé si es un proverbio chino o hindú, que dice: el camino más largo comienza con el primer paso siempre que tú sepas dónde quieres llegar, ¿correcto? O sea, no se trata simplemente de caminar, sino a dónde tú quieres llegar. Y en el caso que estamos hablando de, bueno, miren, los augurios son que si los cambios climáticos y toda la situación que existe en el mundo, corremos el riesgo de que la madre tierra se autodestruya o sea destruida por la acción de los... Pero eso no es tampoco está predeterminado. O sea, si no luchamos, si no emprendemos acciones proactivas, si no participamos en las luchas por defender a la Pachamama, como le dicen nuestros pueblos originarios, o por lo menos los andinos, entonces sí va a ser inevitable, porque simplemente todo lo que querramos lograr, sabiendo dónde queremos lograr, tenemos que acompañarlos de acciones. Llamémosle lucha, llamemos compromiso, pongámosles el nombre que querramos, pongámosles acciones proactivas, que también es otra manera de decir lo mismo. Todo lo que querramos lograr, tanto en nuestra vida personal como en la vida social, es fruto de esfuerzo, es fruto de acciones, es fruto muchas veces de sacrificios, es fruto de muchas veces abandonar lo que fueron sus sueños en un momento. Yo pensaba ser médico, terminé siendo científico social, politólogo, sociólogo, pero yo pensaba ser médico. La revolución misma me llevó no a que no fuera médico, sino a encontrarme en otro cauce de vida
y que dije, bueno, para este rumbo que llevo, lo mejor es formarme como sociólogo, como cientista político, como científico social, ¿correcto? Pero dentro del concepto de que todo eso era para ponerlo en función del cumplimiento de lo que yo llamo mis utopías, que están muy vinculadas a las utopías del pueblo cubano y de la Revolución Cubana, todas. Estimado Luis, ¿tú verías este asunto de las utopías también como, o sea, un poquito hablando metodológicamente de ver hacia el futuro también? Y tengo en la mente estos últimos textos que hacía Fidel, las reflexiones de Fidel, donde precisamente trataba de problemas que en ese momento quizá no se veían muy claros y que ahora son clarísimos, nítidos. Exacto. Entonces, ¿cuál era el método, cuál era la forma de visión que tenía Fidel para poder anticiparse a todos estos asuntos que ahora son clarísimos? Y pues cómo lo podemos usar también para ver los que todavía no se manifiestan del todo. Bueno, yo creo que tenemos que decir, mire, primero, Fidel es un hombre extraordinariamente informado. Fidel era un lector infatigable. Fidel leía de todo y de todos. Cuando digo de todo y de todo es porque leía de diferentes fuentes, se nutría de diferentes fuentes, ¿no? Con un método además de trabajo que ya se ha sistematizado, quiero decir, compañeros que trabajaron cerca de él lo han explicado, cómo Fidel es un constante cuestionador. Tú le haces una afirmación, Fidel, cosa que me pasó en aquella experiencia, tú le hacías una afirmación, Fidel te preguntaba el por qué tú estabas haciendo, te obligaba a reflexionar, a ir buscando, y después él seguía buscando, seguía profundizando en cualquier cosa que considerara que era útil precisamente para los propósitos políticos. No se puede negar que Fidel también era una inteligencia extraordinaria, o sea, no todos los hombres tenemos esa virtud, ¿no? Un hombre de una cosmovisión muy grande, pero Fidel siempre tuvo mucha capacidad de previsión y mucha capacidad de soñar, ¿no? ¿Cómo no iba a ser así? Cuando Fidel estaba aquí en México, antes de montarse en el Moncada, hizo un discurso en el monumento a los niños héroes de Chapultepec, creo que fue en el año 55. Y Fidel allí en esa reunión, en esa manifestación que se reunieron allí en el monumento a los niños héroes de Chapultepec, le dijo a los que estaban participando en el acto: y quiero que ustedes sepan que cuando nosotros triunfemos, todavía no tenía ni granma, ni prácticamente ni expedicionario, ni armas. Digo, cuando nosotros triunfamos, nosotros les vamos a decir a ustedes, vengan a Cuba a seguir luchando contra el imperialismo, Eso lo dijo Fidel cuando todavía no tenía ni siquiera montadas los expedicionarios del Granma. Pero lo curioso es que de ese mismo espíritu impregnó al Che, al joven Ernesto Che Guevara. Fidel llegó aquí, si mal no recuerdo, fue en julio del 55. Raúl, que ya conoció al Che a través de un cubano, Ñico López, que había conocido al Che en Guatemala, le dijo a Raúl que hablara con el Che. A través de ahí se reunieron con Fidel, y el Che en una noche, en una madrugada, se convirtió probablemente en uno de los primeros expedicionarios del Granma, porque venía de la experiencia de Guatemala, porque ya él había hecho un compromiso en Costa Rica de luchar contra el imperialismo, ¿no? Que ese era el sentido que iba a tener su vida. Y entonces, soñadores, optimistas, si utilizamos tu palabra, optimista histórico, utópicos en el mejor sentido de la palabra, porque sabían que para cumplir sus sueños tenían que luchar, no era que... Y así se hizo la historia. Y entonces Fidel muchas veces demostró esa que llamemos mirada larga, capacidad de mirada estratégica, para prever los problemas, para empezar a buscar respuestas, opciones alternativas frente a lo que se preveía, ¿no? Y eso está en un libro. Yo incluso traje uno de los libros, que es un libro colectivo, donde también hay un trabajo mío de un compañero que precisamente trabaja ese término, la capacidad estratégica. No, ese es el Che. No, ese es un libro que
que será de los que llevaré el lunes ahí para los que quieran adquirirlo. No son muchos ejemplares, pero es la mirada estratégica de Fidel, pero sobre todo cómo Fidel construía su pensamiento estratégico. Y una parte de esa construcción del pensamiento estratégico era hasta que yo le decía, o sea, preguntarle constantemente, preguntarme a mí que tenía 21 años, cómo yo estaba mirando, por dónde andaba la situación en Perú, qué es lo que yo pensaba que eran los horizontes, las opciones, las alternativas, qué estaba mirando de las contradicciones que existían dentro del propio proceso peruano, qué hacer para estimular a las posiciones más revolucionarias, sin introducirnos ni meternos en el conflicto interno. ¿Qué necesitaba el pueblo peruano? ¿No? Y de ahí salió entonces no solo lo que se hizo con eso, sino 6 hospitales que se donaron a Perú, construidas por trabajadores cubanos. Y de ahí surgió, por supuesto, todo un proceso que tuvo que ver con Perú, pero que también tuvo mucha importancia en el resto de América Latina. O sea, ese gobierno militar nacionalista peruano, ¿no? Ya había sido previsto que podía ocurrir así en la segunda declaración de La Habana de 1962. ¿Y quiénes podían prever en el año 1962 que iban a haber militares nacionalistas latinoamericanos que iban a poder enfrentarse a los Estados Unidos? Bueno, ya estaba lo que redactaron la Declaración de La Habana en el año 1962. En el año 1962, cuando todavía no aparecía ni siquiera el concepto de teología de la liberación, ya se hablaba del papel de los cristianos en las luchas revolucionarias en América Latina. Todo eso, y la mano de Fidel y del Che tuvo en todo eso también, con capacidad de mirar, con capacidad de prever el futuro. Y, por supuesto, a partir de ahí elaborar las estrategias y las tácticas, porque el futuro no está predeterminado, depende del resultado de las luchas para construir ese futuro. No hay futuro predeterminado. Esto me lleva a preguntarte, a ver, el método de Fidel era ser un constante cuestionador. De todo. Todas las personas que se acercaran, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el papel de las personas que contribuían a este método? ¿Cuál era el papel de los interrogantes? Pues me imagino que estar frente a Fidel, pues también era identificarse con el sentimiento, identificarse con las ideas de esperanza que acompañaban a sus discursos. Esto lo pienso porque hace poquito platicábamos de una carta histórica, que es la carta de despedida del Che a Fidel. ¿Cómo entablas tú esa comunicación más entrañable, no solo con la persona que tiene como método el estar preguntando y preguntándose cosas a sí mismo, sino cómo te despides de también este interlocutor, ¿no? La carta de despedida del Che, sabemos que se firmó en el 65, pero fue publicada en su segunda edición en el 2019. ¿Qué nos puedes contar de esa carta? Bueno, es que son 2 cartas. Yo ahí fundamento, bueno, a partir de la indagación histórica, que hubo 2 cartas de despedida y hubo 2 testamentos políticos diferentes del Che. O sea, eso es un trabajo recientemente publicado donde hablo de todos los antecedentes y la vigencia de lo que se conoció como el llamamiento del Che a todos los pueblos del mundo a través de la tricontinental, que llevaba la consigna crear 2, 3, mucho Vietnam, esa es y con un verso de Martí que decía, es la hora de los hornos y no se ha de ver más de la luz, que era una frase martiana. Entonces, el Che hace 2 cartas antes de salir para África, ¿correcto? Uh-huh. Una carta que es de la que mencionas, que se conoce 19 primero y que ya está circulando completamente en las redes, está en el año 22, que es una carta personal dirigida a Fidel. ¿Correcto? Esa carta, según todos los indicios, lo hace el día 23, antes de salir para África, el 23 de marzo, abril, ahora, pero está.
Y la otra es la carta de despedida, que es la que Fidel lee, que esa la hace el 31, o sea, día antes, 31 de mayo, día antes de salir para África, que es la que Fidel divulga en octubre de 1965. La otra carta había permanecido inédita porque era una carta que el Che le había mandado a Fidel como una carta personal y diciéndole: te envío y todo lo que te voy a decir es la confianza que tenemos, etcétera, y porque además voy a hacer incluso señalamientos críticos, constructivos a la propia obra de la revolución. Esa carta es también, pero el Che no se queda solo a hablar de los problemas que él estaba viendo de la revolución cubana. En aquel momento estamos hablando de los errores que él veía que se estaba cometiendo. Y con esa sinceridad que tenía, veía y señalaba algunas cosas y le decía: y con todo respeto, tú tienes también responsabilidad en estos errores que se están cometiendo, ¿no? Correcto, o sea, era una carta muy de amigo, de compañero, que están en el momento en que se van a despedir, no sabe si se van a poder encontrar, y el Che está dejando eso a Fidel como sus criterios, sus conceptos sobre los errores que se estaban cometiendo en Cuba en aquel momento. Pero además el Che hace entonces un grupo de reflexiones sobre los problemas del campo socialista, de la Unión Soviética, los problemas que él estaba mirando, que en mi lectura transparenta y pone elementos que ya había estado presente en su famoso ensayo El socialismo y el hombre en Cuba, pero que no estaban suficientemente explícitos en él. O sea, entonces el Che explica los fundamentos de muchas de las cosas que él estaba planteando con relación al concepto. No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, el interés material, la mercancía. O sea, es todo una revelación que Fidel de alguna manera después va a ser suya. En diferentes momentos de la Revolución Cubana, Fidel volvía una y otra vez al Che. El Che le incluso le he dicho yo a un periodista que él a veces soñaba con el Che. Soñaba con el Che, porque estaba frente a situaciones y se planteaba de alguna manera, recordaba tal vez lo que le había dicho el Che, pero ¿y qué es lo que haría el Che? ¿Y qué? Eso lo ha dicho Fidel. Son innumerables los discursos de Fidel donde Fidel regresa al Che. Y como son todavía muchas cosas que yo estoy tratando de sistematizar, de cómo el Che vio a Fidel, ¿correcto? Porque hay mucho escrito de cómo Fidel vio al Che, pero claro, no de cómo el Che vio a Fidel. Y entonces las cosas que he ido encontrando es la enorme admiración que el Che sentía por Fidel. Claro. Y lo fue dejando escrito. Hay un trabajo que se llama, que el Che tituló Cuba, excepción histórica o vanguardia de las luchas de los pueblos latinoamericanos. Entonces el Che dice, Cuba no es una excepción histórica en tanto Cuba está, lo que está pasando en Cuba forma parte de un proceso que ya se está desarrollando en otros países del mundo, la Unión Soviética, China, Vietnam, o sea, las luchas por la liberación nacional y social de los pueblos. Cuba no es una excepción, Cuba está en esa corriente por la construcción del socialismo y la liberación nacional. Y dice, pero si alguien pregunta por una excepcionalidad de la revolución cubana, esa excepcionalidad se llama Fidel Castro. Y entonces hace una descripción, breves párrafos, sobre la capacidad del pensamiento estratégico de Fidel, la convicción de Fidel de convertir en acciones todo lo que consideraba, su capacidad de liderazgo. Es una cosa bellísima, escrita en 7, 8 líneas de ese ensayo. Eso era lo que el Che veía como excepcional. Después, el Che permanentemente hablaba de Fidel, del ejemplo de Fidel. Pero cuando se despide en la carta de despedida, que es la que se lee, ¿no? El Che le dice, nunca he visto a un estadista como tú brillar en las difíciles condiciones de la crisis de octubre de 1962. Y hasta hay un momento en que se hace como una autocrítica. Si alguna autocrítica puedo haber cometido es no haber confiado en ti desde los primeros momentos del triunfo de la revolución. Y yo me puse a buscar por qué el Che dijo eso. Bueno, porque fueron ciertas definiciones que se tomaron en la lucha en la sierra
maestras que el Che no compartía, que pensaba que Fidel la estaba respaldando y después, días después se daba cuenta que no, que Fidel estaba denunciando lo que le preocupaba al Che, porque había como una comunión también, se fue formando una comunión de criterios. Yo digo que eso es uno de los, lo escribía en un libro, digo que eso es una bendición, por llamarle de alguna forma, que tuvo la Revolución Cubana. Claro, tenemos una pregunta del público, entonces voy a pasar del público ahí a preguntar y después yo también conecto, ¿no? Nos pregunta el público si creemos que el Che se molestó cuando Fidel dio a conocer la carta de despedida en el marco de la fundación del Partido Comunista de Cuba. Bueno, yo le voy a responder eso, pero quiero terminar esto que estaba diciendo. Perfecto. Yo decía que la Revolución Cubana probablemente tenga algo que podemos llamar de cualquier cosa, una bendición, de haber tenido en su dirección política, militar, revolucionaria durante un tiempo a dos de las más grandes personalidades del siglo XX, y en el caso de Fidel del siglo XXI, y que fue una confluencia armónica. Ese privilegio no lo tuvieron muchas revoluciones. O sea, muchas revoluciones tuvieron que cargar con el lastre de la manera que se resolvieron o se tuvieron que enfrentar las contradicciones que existieron en la dirección de la Revolución Cubana, a pesar de que habían diferentes puntos de vista con relación a las cosas. Sin embargo, mantuvo la unidad, mantuvo la unidad dentro de la diversidad de criterios. La integralidad. La integralidad, y en eso tuvo mucho que ver esta confluencia de Fidel y el Che, y Carlos Rafael Rodríguez, un compañero que venía, Raúl Castro, que aunque venía del 26 de julio, era militante de la Juventud Comunista desde muy joven, y cuando Fidel lo llamó al Moncada dejó la militancia de la Juventud y se fue para el 26 de julio. O sea, es realmente yo digo una bendición de haber contado con esa generación y con esa vocación de resolver las discrepancias dentro de la revolución sin romper la unidad revolucionaria. Todos trabajando en la misma dirección, en el mismo camino, autocriticándose, como ya digo, porque la utopía es también una crítica constante de la realidad. Claro. Ahora, lo que me preocupaba el público, realmente el Che estaba en África en ese momento, cuando se estaba decidiendo finalmente si se iba a continuar la ayuda solidaria en el Congo, no se iba a continuar, porque mi lectura es que el Consejo de la Revolución Congolesa, que fue por el que el Che llegó allá a entrenar, etcétera, no estuvo a la altura, la historia lo demostró, de ver todo aquel esfuerzo solidario que hizo la Revolución Cubana. Lo que pasa es que el Che en esas circunstancias, y eso él lo dejó escrito, no es que se molestara con Fidel, porque él le había dejado esa carta para que Fidel la leyera en el momento que considerara oportuno. O sea, esa carta no decía publíquese cuando... No, sino se la había dejado a Fidel. La otra sí que hablé era una carta personal. Esta carta, Fidel estaba en total libertad de leérsela, porque es una carta de despedida al Che de Fidel y al pueblo cubano. Fíjese que no es una carta solo de Fidel, al pueblo cubano. Y entonces al Che le preocupó que esa carta se lee en un momento que está en una situación allá en África y que eso le pudiera hacer perder cierta autoridad frente a los combatientes revolucionarios cubanos que estaban allí, porque ya el Che era como, ya no es cubano, ya no es dirigente de la revolución, ya entonces lo que estamos aquí no estamos siguiendo una disciplina de esto, estamos siguiendo al ideal del Che. Lo que pasa es que aquellos hombres tenían tanta confianza en el Che que a pesar de que también allí se cometieron errores, etcétera, se mantuvieron con el Che hasta el último momento. Y el Che, dentro de esa ética que tenía, cuando empezó y se decidió que había que retirarse de allí, primero retiró a todos y que garantizó que todos los hombres que estaban salieron, y él se montó en la última embarcación para salir del Congo.
No se montó en la primera, se montó en la última. Y estuvo hasta el último momento pensando si se iba o no se iba del Congo. Y dejando instrucciones para algunos combatientes cubanos que no habían llegado al punto de concentración, que se fueron a buscar, que se lo encontraran, incluso que los que habían caído en combate se tratara de recuperar sus restos de los que habían muerto allí en Angola. Entonces esa era también parte de ese espíritu del Che, ¿no? El ejemplo, el ejemplo. Pero siguió de todas maneras, ese mismo Che, que eso que dice, se molestó con Fidel, inmediatamente cuando ya regresa a Tanzania, empieza a preparar toda la operación de lo que sería después Bolivia, que se empieza a preparar, dicho sea de paso, mucho antes de lo que se estaba preparando, mucho antes de lo que ocurrió. Hay que ver los intercambios de cartas entre Fidel y el Che, cómo se comunicaban, cómo al final es Fidel quien convence al Che que de antes de irse para Bolivia regrese a Cuba. Pero Fidel no le daba órdenes, Fidel le sugería, le explicaba por qué consideraba que era mejor que no se mantuviera en Checoslovaquia, que era donde estaba, sino que regresara a La Habana, cosa que le había mandado a decir desde que salió del Congo, porque Fidel sí ya tenía totalmente claro que ya el Che no iba a volver a regresar a Cuba. Además, para Fidel era cumplir un compromiso que había hecho con el Che en México. Claro. Cuando se incorporó a la lucha guerrillera. Entonces Fidel honró ese compromiso. Pero no era que hubiera ninguna otra acritud entre Fidel y el Che, repito, sino que al Che en aquel momento... Pero Fidel tuvo la delicadeza de mandarle un alto dirigente a la Revolución Cubana al Congo para que le explicara al Che cuáles eran las circunstancias que lo habían obligado a él a leer la carta ese día, porque era la gran campaña internacional que existía de que Fidel había matado al Che, que dónde estaba el Che, y una campaña donde incluso se habían vinculado hasta elementos revolucionarios, confundidos, gente de la izquierda, preguntando dónde está el Che, qué pasó, por qué estamos en presencia en Cuba de algo para lo que pasó en la Unión Soviética, de los gulags. No. Entonces Fidel le manda una explicación de por qué. Y yo creo que al final el Che comprendió esa explicación precisamente por el desarrollo posterior de las relaciones entre ambos, sin ninguna acritud, con total confianza y con un sentimiento de hermandad revolucionaria, de compromiso revolucionario mutuo. Claro. Sí, o sea, aquí estamos viendo, pues, ahora sí que se diría como un asunto dialéctico, ¿no? Donde hay dos energías que están de repente empezando a girar, o sea, como si fuera un poco de física de galaxias que empiezan a girar en torno a dos soles y que esos son como las bases, ¿no? De lo que va a ser el sentido revolucionario en la cuestión esta de la autocrítica, en la cuestión de no la verticalidad, sino de confiar también en lo que el otro está viendo de las circunstancias, ¿no? Como ahorita también nos platicabas no solo del Che, sino de tu propia experiencia de que te preguntan, ¿no? ¿Y cómo ves tú, no? ¿Cómo ves esto? Exactamente. ¿Para dónde vas? Entonces, podríamos decir que esto tiene como una esencia, o sea, genera una esencia, genera una dialéctica esencial de un tipo de hacer revolución. Y me llama la atención esto, o pongo esto sobre la mesa en el sentido de que esto sigue teniendo una fuerza impresionante, pues, ¿no? O sea, después de toda esta experiencia, sin duda esto fue una revolución también de exportación, va a Venezuela y empieza a generar toda una energía que ahorita también está en América Latina, en el Caribe. ¿Cómo ves tú esta evolución de esta energía que ahorita platicamos, digamos que en lo específico de esta relación Fidel-Che Guevara, pero que ahorita todavía sigue vivo, pues, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú esta esencia en la evolución contemporánea de la rebeldía en nuestro continente? Bueno, a mí no me gusta que empleemos la palabra exportación, ¿no? De acuerdo, claro. Discúlpeme, es que como no, soy economista, pero no niego que se puede utilizar, ¿no? Es la malformación económica. No niego que se puede utilizar la palabra exportación. Sí. Pero mira, eso fue algo que también, ese documento histórico que se llama la Segunda Declaración de La Habana, ¿no? Criticaba esto, o sea, los Estados Unidos, los imperialistas dicen que nosotros exportamos
Las revoluciones no se exportan, las revoluciones surgen de las contradicciones. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y las revoluciones no son un bien exportable, ¿no? Y si de eso vamos a hablar, pudiéramos decir que lo único que puede exportar la revolución cubana es su ejemplo, ¿no? Es su ejemplo. Y eso evidentemente yo creo que más allá de todos los errores que se han cometido en Cuba, de los problemas, hay algo que es lo que le da ese prestigio a la revolución cubana ante amigos, incluso ante adversarios. El respeto a la revolución cubana, que es que la revolución cubana ha resistido y ha sido consecuente con su proyecto social, con su proyecto nacional, con su proyecto internacionalista, solidario, ha sido consecuente en todo momento frente a todo eso, hasta en las condiciones más adversas. Y, por supuesto, la revolución cubana ha tenido capacidad de resistir. Capacidad de resistir. Eso, para mí fue muy lindo lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre Cuba en ocasión de aquella visita que hizo el presidente Díaz-Canel aquí a Cuba, ¿no? Entonces, eso es también parte no de la voluntad de 4, 5, 6 dirigentes, es que eso se convirtió en voluntad de un pueblo, de la mayoría del pueblo cubano, para no ser absoluto. Y eso es lo que le da toda la sustentación y lo que le da la fortaleza a la revolución cubana y a cualquier cambio. El respaldo, el compromiso que se tenga, el compromiso popular que se tenga con esa causa, que se le dé participación a la gente en todo ese proceso, en sus momentos brillantes y también para analizar sus errores, sus problemas. Y es una experiencia también muy grande que yo creo de la revolución cubana, ¿no? Esa capacidad constante de autocriticarse la revolución cubana, de lo cual Fidel encabezaba esos mismos procesos en diferentes momentos, y de implicar al pueblo en la crítica y en la búsqueda de la solución y en las soluciones a los problemas que se han presentado a lo largo de estos 60 y tantos años de revolución, que no han sido pocos los problemas que se han presentado. Sí, me gusta mucho esto, como lo mencionas, ¿no? Las revoluciones no se exportan, pese a nuestra malformación como economistas, y las revoluciones tampoco las hacen una vanguardia, sino que las revoluciones las hacen el pueblo. Y eso es algo que me lleva a pensar, ¿no? En América Latina tenemos como ese ejemplo de revolución, Cuba. No obstante, los cambios de época siempre expresan sus propias formas políticas. Entonces, aunque tenemos este antecedente en aras de construir el futuro, ¿cómo tú visualizas las formas políticas que ahora se pueden potenciar justo para llevar nuestras transformaciones? Bueno, para cada uno de los pueblos, porque además estamos en un momento en el que América Latina está convergiendo hacia los movimientos de izquierda, una nueva ola histórica, si se puede ver así. Estamos en un momento muy, muy interesante en el continente. Yo no me atrevería a decir, que muchas de las cosas que están pasando en América Latina solo obedecen al ejemplo de la Revolución Cubana, la capacidad de resistencia de la Revolución Cubana. Yo creo que sería una cosa inadecuada, porque en última instancia se pueden producir y se podían haber producido en América Latina otros cambios, y se habían producido previamente en Guatemala, en Arbenz, en otros cambios en América Latina previo a la existencia de la Revolución Cubana, que habían sido, por supuesto, destruidos, agredidos por los Estados Unidos. Lo que pasa es que Cuba tuvo la virtud de resistir a la invasión norteamericana y de derrotarla. Playa Girón. Y después, con la ayuda y el campo socialista, pasar crisis de octubre, hasta contradicción y conflicto con la propia dirección soviética de qué hacer, y mantenerse dentro de todo ese proceso que de alguna manera ha sido un estímulo para la lucha de los demás pueblos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo visualizo todo esto? Hay todos estos que hablan de los ciclos, ¿no? El ciclo de esto, y como si fuera un péndulo, ¿no?
Yo prefiero mirar todos esos procesos como un desarrollo histórico en espiral. Creo que ya lo dije ahorita. O sea, nosotros vemos que las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños han ido en una espiral a lo largo de todos estos años. Yo hablo en algunos de mis trabajos ya publicados, yo digo que la Revolución Cubana abrió como un ciclo largo de tonalidad revolucionaria, reformadora y hasta reformista en América Latina. Ahora, dentro de esos ciclos largos ha habido etapas de tonalidad predominantemente revolucionaria, reformista, reformadora y otros de tonalidad inversa, porque son los momentos en que se han producido derrotas, ¿correcto? Allende en Chile, para hablar de algo que no, claro. Eso tuvo un estremecimiento tremendo en todo el continente. Las dictaduras de seguridad nacional. Sin embargo, volvemos a cómo las luchas de los pueblos otra vez continúan y se siguen expresando de diferentes formas en diferentes momentos. En la década de los 90, 80, 90, era la lucha contra las dictaduras militares en el continente. Y ciertamente, ya en aquella época, las dictaduras militares fueron sustituidas. Algunas derrotadas, otras no, fueron sustituidas. ¿Fruto de qué? De las luchas de los pueblos. Eso no fue un regalo que le hicieron. ¿Correcto? ¿Qué estamos viviendo ahora, en mi opinión? Estamos viviendo una nueva etapa de ese ciclo abierto por la Revolución Cubana, que desmiente por igual la tesis del fin de la historia y del fin de las utopías, en lo que tiene que ver con Cuba, y desmiente todo aquello que se empezó a decir el fin del ciclo de los gobiernos de izquierdas y progresistas en América Latina. Porque yo digo que ciertos intelectuales y teóricos o propagandistas de las clases dominantes siempre están viendo el fin de todo, ya se acabó. Claro. Ya se acabaron las utopías, ya se acabó la historia. Ahora después no, ya no, el ciclo de los gobiernos o la ola rosada, que es como a veces lo califican algunos medios, se acabó en América Latina. Fin del ciclo de los gobiernos de izquierda y progresista en América Latina. Bueno, yo siempre cuestiono eso. Sí. Siempre cuestioné, yo dije, por lo menos están adelantándose, porque para tú decir que ya se acabó ese ciclo, tienes que decir qué está pasando en Cuba, qué está pasando en Venezuela, con cualquier juicio que tengamos, qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en otros lugares de América Latina, pero tú dices se acabó eso. Y de buena primera vemos ahora, en ese movimiento en espiral, donde surgen experiencias que muchos no lo previeron. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos podían haber previsto el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Yo venía varias veces a México, aquello cuando Andrés Manuel estaba luchando desde que le robaron las elecciones y el llamado gobierno, ¿cómo le llamó él? El gobierno legítimo. Sí, el legítimo. Y tuve contactos con algunas personas cercanas a él, como mi colega Raquel Sosa, que estaba muy cerca de aquello, y explicándome de lo que estaba ocurriendo en México. ¿Quién iba a decir que eso iba a ocurrir? Bueno, la gente ya, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iban a estar produciendo dos procesos en estos momentos en el continente? Que creo que tenemos que revalorizar. Que haya ganado un gobierno de izquierda, vamos a ponerlo en orden, progresista si queremos, en Honduras. Y en Colombia. En Colombia. Esos son los dos portaaviones de Estados Unidos en este continente. Exacto. La principal base militar de Estado del Comando Sur de los Estados Unidos en Centroamérica está en Honduras. Y sigue ahí. De Colombia no sabemos cuántas bases militares hay. Se habló de 7. El otro día una periodista me preguntó, ¿y cuántas bases hay? Digo, yo no sé si son 7 o si son 17. Pero lo cierto es que Colombia es el único país de América Latina y del Caribe que ha sido calificado como aliado extrarregional de la OTAN. Lo cierto es que en el año 2012 durante la administración de Barack Obama,
los departamentos de defensa de ambos países, del Pentágono y las fuerzas militares colombianas y el gobierno colombiano, convirtieron a Colombia en un centro de entrenamiento de militares de América Latina, en menor medida del Caribe, pero también de África y de Asia, de otras partes, a los que mandaran ahí de algunos países. Lo convirtieron como un centro de entrenamiento, una subsidiaria de la llamada Escuela de las Américas, que como ya no lo pueden hacer ahí, del Pentágono, ubicada en Colombia. Y de buena primera tenemos que, producto de las luchas del pueblo colombiano, tenemos el primer gobierno de izquierda y progresista de toda la historia colombiana. Repito, yo digo, son dos cosas emblemáticas. Los que decían, se acabó el ciclo, ¿no? De buena primera. López Obrador en México, triunfo de Xiomara en Honduras, vamos triunfo de Petro, Brasil, posibilidad de un triunfo de Lula, que modestamente no creo que va a ser el mismo Lula de los primeros años, por la correlación de fuerzas que existe, pero que otra vez reinstaura el concepto de que vamos a tener un continente, si no rojo, por lo menos rosadito, como le gusta decir a ellos, ¿no? Permíteme poner un tema rápido aquí sobre la mesa, sobre la transmisión, de que, por ejemplo, hacemos nuestro cálculo en este aspecto, ¿no? O sea, ahorita mencionas lo de Lula, que quizá no sea el mismo de entonces, pues algunos han señalado ya problemas con Fernández, algunos otros con Boric, es decir, estamos viendo como todo este mosaico, pero cómo esto también cambia a la luz de que Estados Unidos está en una crisis de hegemonía. Es decir, ¿cómo ves tú este asunto también con respecto a que las cosas se pueden mover en América Latina y Caribe? También con respecto a lo que estamos viendo con los problemas de límite ya con Europa y el asunto de la OTAN, que se está viviendo con respecto al nuevo bloque, pues no sé si llamarle BRICS, pero pues para ponerlo sobre la mesa, pero pues, de que se está hablando de una pérdida efectiva de hegemonía y de que estamos frente a una transición general, ¿no? ¿Cómo podemos darle también dentro de ese análisis una nueva luz al análisis de los límites o alcances que se pueden considerar dentro de los nuevos gobiernos de izquierda frente a este cambio de perspectiva mundial? Bueno, yo para ser franco, ¿no? Porque he mezclado muchas cosas. Estamos en una situación muy compleja a nivel global. Ya no podemos negar que la situación es enorme, compleja, y que en todo momento de complejidad podemos ver movimientos de avance, retroceso en los procesos que se van dando. Bueno, tú mencionabas Boric, Chile. Eso es una situación específica, ¿correcto? ¿Dónde vamos a mirar hasta dónde la movilización del pueblo chileno fue capaz realmente de transformar en una cosa que algunos no estiman, sobreestiman o subestiman? En que finalmente se apruebe el cambio constitucional que se produce en Chile, porque sería una ruptura con la constitución pinochetista heredada de la dictadura militar chilena. Por supuesto, hay muchas discusiones en los límites que tiene el texto que salió de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, de todas maneras, eso es una situación específica que se está dando también en un país como Chile, que salió de una dictadura militar, que dejó esa constitución, que no pudo avanzar en transformaciones a pesar de la existencia de gobiernos progresistas, reformistas, como le querramos llamar a Bachelet, a los gobiernos chilenos. Ahí se está definiendo un asunto. Ahí se está definiendo en el caso de Chile un problema central, que es el problema de mirar a Chile como un Estado plurinacional. O sea, reconocer que ese país es un país plurinacional y que hay que reconocer los derechos de los pueblos originarios, de los mapuches en Chile. Ahí se está decidiendo una cosa de mucha importancia para Chile. Los chilenos dicen que si esta constitución se aprueba es una ruptura no solo con la constitución pinochetista, sino con la constitución que dio origen a Chile en el siglo XIX. ¿No? Entonces, ahí se está dando otro proceso que hay que mirarlo. Correcto, tenemos Chile. ¿Qué otra situación podemos plantear de alguna? La situación complicada que tiene el gobierno del frente en Argentina. Bueno, hay una situación muy complicada.
hay una situación muy complicada, porque ese gobierno, Argentina, Macri lo dejó con una deuda multimillonaria, apoyado por Trump, con el Fondo Monetario Internacional, que los argentinos sienten que no tienen la correlación de fuerza para hacer lo que había hecho Kirchner, que fue decir, se acabaron las deudas malditas y vamos a renegociar todo esto. En fin, son situaciones, pero que no le cambian el sentido general a lo que estamos planteando, ¿no? De que no se acabó ningún ciclo, ni de izquierda, ni de progresista, y vemos que empiezan a reverdecer otra vez acuerdos de concertación política, de cooperación, como el caso de la CELAC, que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que parecía que estaba hundida, y gracias al esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, a la diplomacia mexicana, se logró hacer una cumbre aquí. Y vimos cómo todo eso se expresó en la Cumbre de las Américas. El fracaso mayor que ha tenido una administración norteamericana en toda la historia de las cumbres desde que se convocaron en 1994 fue lo que pasó en Los Ángeles. Y ahí hubo una confluencia de voluntades latinoamericanas, de gobiernos latinoamericanos estoy hablando. O sea, son cosas nuevas que están ocurriendo en este continente y que tenemos que mirarla, por supuesto. No mirarla apologéticamente, no podemos mirarla con sentido crítico, pero tampoco despreciando la importancia o minimizando la importancia que esto tiene dentro de lo que vamos a llamar el long durée de la historia de América Latina y el Caribe, ¿no? Ahora, en eso obviamente está eso que se llama pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. No hay duda de que Estados Unidos ha perdido hegemonía a nivel global. No solo en América Latina, a nivel global. Yo siempre y cuando, sin embargo, digo, ojo, y en eso soy gramsciano como otras muchas cosas, hegemonía es uno de los componentes del sistema de dominación. Gramsci decía, sistema de dominación, hegemonía acorazada por la fuerza. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo ahora. Estados Unidos, frente a la pérdida de hegemonía, empieza a armar y a fortalecer sus instrumentos de fuerza. No solo, lo empieza a fortalecer en Europa, subordinando a la política europea, militar europea, a la OTAN, incorporando a nuevos países de europeos a la OTAN, o sea, fortaleciendo sus instrumentos de fuerza, su maquinaria militar. Y eso siempre le ha ocurrido a Estados Unidos. Pérdida de hegemonía, búsqueda de respuesta militar. No me pongo a discutir qué es lo que está pasando en Ucrania, Rusia, la operación especial, porque eso que está pasando y fue provocado por los Estados Unidos, fue paulatinamente creando las circunstancias para producir eso. En América Latina tenemos la misma experiencia, ¿no? Yo a veces hablo con compañeros, pero a veces con mis alumnos, por supuesto, les digo, bueno, de los organismos del Estado norteamericanos, ¿cuál es el organismo del Estado latinoamericano más fuerte, de Estados Unidos más fuerte que actúa en América Latina? No, la OEA, no, la OEA es otra cosa. No, el Comando Sur. El Comando Sur tiene más cuadros, funcionarios, recursos que lo que tienen las embajadas norteamericanas, que lo que tiene el Departamento de Estado. Y eso está demostrado en cifras. El Comando Sur es el que coordina toda la acción de todas las agencias estadounidenses que tienen que ver con los temas de la seguridad, incluso hasta del medio ambiente, los desastres naturales. El Comando Sur. La administración Trump impulsó algo que no se había hecho previamente, que fue lograr que se hiciera en Centroamérica una reunión conjunta, Comando Norte, Comando Sur, que se hizo acá en México, si mal no recuerdo, en un país centroamericano. Primera vez que eso ocurría, porque México estaba bajo el área de responsabilidad del Comando Sur, del Comando Norte, como las Bahamas. Entonces, para su estrategia, volvieron a tratar de articular Comando Norte con Comando Sur y las Fuerzas Armadas latinoamericanas, con los mandos de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Bueno, pérdida de hegemonía, búsqueda de fortalecimiento de los instrumentos de fuerza para tratar de frenar los avances, ¿no?, latinoamericanos y caribeños. Y esa es una ecuación que tenemos que analizar siempre. Y aquí, bueno, volvemos a los orígenes, ¿no?
porque eso lo advirtió el Che muy tempranamente, lo advirtió la Revolución Cubana muy tempranamente. Claro. El Che dejó dicho, fíjense, ahí en ese libro que ustedes tienen ahí, el Che dejó dicho, así. En América Latina, cualquier gobierno que triunfe, cualquiera revolucionario, se va a encontrar con la hostilidad de los Estados Unidos, lo va a atacar, lo va a volver a atracar, lo va a... Y no solo va a ser con Cuba, con cualquiera, porque es la lógica de la política norteamericana. Mantener su sistema de dominación, fíjense, sobre esta área del mundo. Porque, y eso lo dijeron los redactores de los documentos de Santa Fe, de los cuales a veces se nos olvidan porque pensamos que si no podemos prevalecer en América Latina y el Caribe, no podemos prevalecer en ninguna otra parte del mundo. Claro. Y esa es la lógica que guía la política norteamericana. Claro. Y vuelvo al concepto gramsciano. Es verdad, está perdiendo hegemonía y está desplegando sus instrumentos de fuerza. Aquí, en Europa, y tratar de extender una OTAN hacia África, tratar de formar otra alianza militar, en este caso en el Asia-Pacífico, con Japón, con Australia, o sea, buscando pérdida de hegemonía, respuesta, instrumentos de fuerza. En eso Gramsci no se equivocó. Por eso la categoría sistema de dominación es muy válida. Y creo que lo que vamos a estar enfrentando en lo que uno alcanza al porvenir es esa pugna. Claro. Es esa pugna que se va a estar desarrollando y que va a tener mucho reflejo y muchas expresiones aquí en América Latina. De avance, de retroceso, de victorias, de derrotas, de complejidades. Porque no pensemos que el mundo va a transcurrir de esa otra manera. De muchas contradicciones, muchos conflictos, muchas luchas. Exacto. Que vamos a tener por delante. Sí, de hecho por eso hablamos de la necesidad de la dialéctica en el sentido de reconocer que en las contradicciones está el límite y la posibilidad de avance, ¿no? Y ahorita como lo mencionas, porque por ejemplo desde mi perspectiva, Europa, por así decirlo, está en la buchaca, ¿no? O sea, su misma configuración histórica ya habla de que pues ni siquiera tienen fuerza militar, o sea, están siempre digamos que dependientes de la OTAN, y ahorita específicamente con lo que está sucediendo, pues por ejemplo Alemania, ¿no? Que está entre la espada y la pared, entre el Nord Stream 2, o sea, la dependencia del gas regionalmente hablando, y todas estas necesidades de Estados Unidos, ¿no? Hay algunos analistas de la geopolítica que dicen, bueno, pues es que si Estados Unidos pierde su poder de influencia en Europa, pues no tiene su calidad de hegemonía mundial. Pero ahorita, como lo señalas también, es de que de alguna otra manera, si en América Latina no puede ejercer ese poder, pues entonces, ¿de qué tipo de poder estamos hablando, no? Entonces, ¿tú cómo ves que podemos entonces postular lo que sucede en América Latina como límite efectivo de esa hegemonía? O sea, ¿dónde está el asunto, como se dice aquí en México ahorita, la revolución de las conciencias, para reconocer que estamos también operando ese límite? Es decir, que podemos dar muerte de alguna otra manera a esa hegemonía. Mira, yo creo que van a ser muchas luchas muy largas. No, yo no veo que esta va a ser una lucha, porque estamos también frente a la realidad de una asimetría de poderes muy grande. Y estamos también ante una realidad que muchos países latinoamericanos, incluso ya pusimos algunos casos, gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas, tienen una dependencia estructural y hasta funcional de la economía norteamericana y de los compromisos muy alta, muy grande, ¿no? Y hay ciertas cosas, como alguien dijo, que el único se resuelven es dando un hachazo, como el nudo gordiano. O sea, el nudo gordiano no se puede destejer. Si tú no le das un hachazo, pues todo eso lo vamos a estar viviendo, lo vamos a estar probablemente en el futuro, ahora se va a estar desarrollando esa complejidad, esas luchas de avance, retroceso, ¿no? De victorias, de derrotas, de victorias a veces transitorias, porque también hemos tenido derrotas, ¿no? Que puede existir. Pero para mí el sentido es que
ese futuro no está predeterminado. Yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de eso, de que el futuro no está predeterminado, que el futuro al final podíamos definirlo como el resultado de las contiendas, de los múltiples campos de batalla en que va a estar inmerso nuestro pueblo, ¿no? Y que eso que llamamos el futuro, más probable, el menos probable, es el resultado de esos. O sea, no hay futuro sin luchas. No hay luchas sin avances, sin retrocesos, sin errores, sin derrotas. No hay lucha sin eso. Eso no lo demuestra la historia, o sea, esto no estamos hablando. El tema está en cuál actitud asumimos frente a eso. O sea, hay una actitud frente a la derrota, que algunos le llaman derrotista. Me derrotaron, me rendí. Hay una actitud frente a las derrotas de tomar las experiencias de la derrota y prepararnos para las luchas futuras. Perdonen que ponga la experiencia de la Revolución Cubana, pero si Fidel, cuando lo derrotaron en el Moncada y los moncaditos hubiesen dicho apague y vámonos, ya nos derrotaron. Si Fidel y el Granma, cuando desembarcan allí, bueno, creo que el Che dijo que no desembarcaron, que naufragaron allí, cuando se encontraron Fidel con 7 hombres, o 11 hombres, no recuerdo ahora exactamente, porque hay mucha discusión, 7 fusiles, y Fidel dijo, ¿cuántos hombres tenemos? ¿Cuántos fusiles? Y dijeron 5, 7, y dijo Fidel, ya ganamos la guerra. No. Cuando miramos esas historias, pero estoy hablando de la historia de Cuba, pero si vamos a la historia más lejana de nuestro propio pueblo, si vamos a la historia de Bolívar, a la historia de las luchas por la independencia de México, tuvieron antecedida de victorias, derrotas. Pero ¿por qué se triunfó? Porque se continuó luchando. Si aquí cuando los próceres de la lucha por la primera independencia, vamos a decir, de México, después que fueron, ¿no?, Hidalgo, Morelos, bueno, se acabó la lucha, bueno, ya, pero siguieron las luchas, aparecieron otros líderes, aparecieron otras dificultades. Por supuesto, dentro del propio proceso tuvieron que vivir una monarquía, esa monarquía surgió monárquica, fue derrotada, surgió un gobierno republicano, ¿no? Entonces, hay que mirar el proceso de la historia así, no, la historia no es una historia lineal, es avance, retroceso. Claro. Insisto en esa idea, también para aprender del pasado, pero para mirar el futuro. Para mirar el futuro y siempre mirando que eso que llamamos futuro va a depender de los resultados de las luchas que desarrollemos hoy. Si no hay lucha, no necesariamente se va a cambiar el futuro, más bien puede ocurrir todo lo contrario. ¿Correcto? Claro. Como dicen aquí en México, ¿no? Entonces, sí. Más bien todo lo contrario. Siempre me ha llamado mucho la atención eso en México. Correcto. Ni me perjudica ni me beneficia, más bien todo lo contrario. Carolina. Me quedé pensando en esto de la pérdida de hegemonía. Y lo pienso en el sentido también de proyectar justamente este futuro, ¿no? Porque si la hegemonía es el poder que se ejerce desde un grupo dominante, me parece que hay que resignificar o actualizar dónde está justamente ese poder ahora, porque a veces se utilizan conceptos muy abstractos, ¿no? Y no se entiende hegemonía de qué. Por ejemplo, las luchas revolucionarias del siglo XX tenían claro, sobre todo en los sectores trabajadores, que la lucha era por la expropiación de los medios de producción. Pero ahora vemos una dominación que está en términos monetarios, ¿no? Hay bloqueos económicos a países. Es necesaria una expropiación de los medios de cambio, no solamente de los medios de producción. Y me parece que esa pérdida de hegemonía yo la estoy visualizando que no está presente de manera tan sólida en América Latina, sino que se está dando también en Asia, por ejemplo, ¿no? Que ya se hayan
se tenga la posibilidad de hacer transacciones en monedas distintas al dólar, es decir, los medios de cambio se están ya diversificando, me parece que puede ser perfectamente utilizado aquí en América Latina para países como Venezuela o como Cuba, que tienen estos bloqueos que ya son insostenibles, ¿no? Entonces, ¿tú cómo la ves desde ahí? Bueno, primero siempre tengo que decir que cada vez que me hablan de los bloqueos, yo digo, es que los bloqueos son un instrumento de fuerza. Claro. Aunque se ejercen no en el ámbito de lo militar, sino se ejercen en el ámbito lo económico financiero, lo económico comercial, es un instrumento de fuerza. O sea, la fuerza no es solo la fuerza militar, ¿correcto? Es la capacidad que tiene todavía y que está perdiendo, se está erosionando Estados Unidos, de tener el control de alguna manera a través del empleo del dólar como una de las monedas más universales de cambio de todo eso. Pero también son las alianzas que establecen Estados Unidos con las otras fuerzas. La oligarquía financiera norteamericana no anda sola por el mundo. Claro. De hecho, ya se habla, autores de Estados Unidos, yo supongo que usted lo había leído aquí, como William Robinson, hablan de la existencia de una clase capitalista transnacional. Y no le falta razón, porque hay toda una serie de articulaciones que trascienden la frontera de los Estados Unidos, con Europa, con bancos asiáticos. A veces le habla hasta de oligarcas rusos, a veces habla hasta de chinos, que están también participando dentro de eso que él llama la clase dominante transnacional. Es un fenómeno que hay que estudiarlo. O sea, William Robinson ha dado muchos elementos alrededor de eso, algunos de los que no recuerdo el nombre, pero algunos de los que siguen ese concepto de William Robinson han publicado incluso un libro que él me hizo llegar, viendo no las afirmaciones, sino las demostraciones empíricas de cómo se dan todos esos entrelazamientos de capitales, cómo se reúnen en el Club de Clivenberg, en el otro, en Davos, aquí, allá, para elaborar sus propias estrategias. Esos son actores que se están moviendo dentro de lo que se llama la economía capitalista mundo, hablando en los términos de Wallerstein. Correcto. Esos actores tienen vasos comunicantes con el sistema internacional de Estado, que es donde actúan los estados nacionales y los gobiernos, y eso es lo que vemos que se discute en el FMI, en Naciones Unidas o en la OMC. Pero tienen vasos comunicantes. ¿Qué quieren lograr hacer esos sectores hegemónicos dentro de la economía capitalista mundo y no tenemos otra? ¿No? ¿Qué quieren hacer? Lograr que los estados y los gobiernos acepten que eso lograron con el llamado del neoliberalismo, que los estados y gobiernos asuman la política de los grandes capitales transnacionales para tratar de salir de la crisis o de las crisis o sucesivas crisis cíclicas, pero también del honduré, como decía Marx, que tiene el capitalismo a nivel global. Ahora estamos en un momento de crisis de esa naturaleza, ¿no? ¿Me entiende? Pero todo eso tenemos que verlo en su complejidad, es lo que yo insisto, no en tratar de encontrar ideas. Es verdad que está surgiendo ese polo, vamos a decir, euroasiático, si consideramos a Rusia, las alianzas con China, pero también los otros países centroasiáticos que están participando. Tenemos el fenómeno de los BRICS. Ahora, si ustedes miran las últimas informaciones, hay una avalancha de países pidiendo ingreso a los BRICS. El BRICS Plus ya está, ¿no? El BRICS Plus, pidiendo ingreso a los BRICS. Buscando precisamente cómo buscar otro tipo de asociación dentro del sistema internacional de Estado con su reflejo en la economía capitalista mundo que le permita salir de la hegemonía o del control del dólar o de las finanzas. Pero eso yo digo, eso forma parte de esta complejidad que se está desarrollando. Vamos a decir, pero esa complejidad se está dando al nivel del sistema internacional de estados. Pero debajo está el nivel de las luchas de los pueblos. Ese no se nos puede olvidar. De las luchas nuestras, de nuestros pueblos. Porque ese nivel, ese otro nivel de lucha puede o no modificar la correlación de fuerzas dentro del sistema internacional de Estado o dentro de los subsistemas regionales. Pongo el ejemplo del sistema interamericano. Es un instrumento de los Estados Unidos. Fue fundado así por Estados Unidos.
La OEA, bien llamada Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, y teniendo además un secretario general tan aborrecible como el Magro, ¿no? Pero la OEA no es solo la OEA, es un sistema interamericano donde están también las fuerzas militares, donde están otros ámbitos, reuniones de ministros de defensa americanos que se celebran y no nos enteramos. Reuniones de jefes de ejército, marina y la aviación que se celebran cada 2 años y ni nos enteramos, ni sabemos qué discuten. Reuniones que se instauraron de fiscales y procuradores, no sé qué, americanos, bajo la égida de lo que surgió de la Cumbre de las Américas. Ni nos enteramos de lo que ocurre. Y ahora sabemos que todo esto que se llama ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo es que le llama nuestra amiga? Al mecanismo judicial. El lawfare. ¿Dónde salió el lawfare? El lawfare sale de eso, de asimilar todo el sistema judicial norteamericano a otros países, ¿no? Con toda esa historia que le montan a Lula. ¿Y quiénes son? Delatores premiados. Eso viene de la legislación norteamericana, eso no está en el derecho penal latinoamericano. Usted delata y yo le quito por... Eso no estaba ni está en un sitio. Eso vino de los Estados Unidos. Y todo eso es el mecanismo interamericano que también funciona y que a veces no nos enteramos. Correcto, por eso tenemos que mirar con mucha esperanza el que pueda reconstruirse la CELAC, que pueda fortalecerse la CELAC. Claro. Tenemos que mirar con mucha esperanza y con mucho que pueda, retornando, suponiendo el gobierno de Lula, volver a impulsar UNASUR o volver la moneda única también que volver a lo que pensó la moneda única que tenemos, pero repito, todo eso es fruto de las luchas. Todo eso es fruto y resultado de las luchas. Si no hubiera una revolución bolivariana, cualquiera que sean los críticos que podamos hacer de lo que está ocurriendo en Venezuela, si no estuviera Cuba, si no estuviese con todo también lo que se discute, no me meto en esa discusión, Nicaragua resistiendo a su manera y desde sus puntos de vista y de la ofensiva norteamericana, si no se hubiese hecho toda esa resistencia, no quiero decir que no hubieran surgido otras cosas, ¿no? Pero todo eso depende de las luchas, yo insisto en esa idea. Según la forma, según las circunstancias de cada país, según ya esa etapa de que pensamos que todas las luchas iban a ser iguales, creo que ya está superado. Pero sí, ahí es donde yo creo que tenemos que apostar cada uno en sus condiciones específicas. No es tampoco ahí una fórmula general para todo y cada uno de los pueblos de América Latina y el Caribe, porque tenemos que incluir también al Caribe en eso. Sí, me quedé pensando en esta clase capitalista transnacional que plantea William Robinson, porque él, partiendo de este análisis marxista, no propiamente weberiano, analiza el sistema mundo no desde el mercado, desde las transacciones, sino desde el proceso productivo, y por eso logra ver la clase capitalista transnacional como el opuesto de la clase trabajadora transnacional. Entonces tenemos este polo que es invisibilizado y me lleva a conectar con las luchas que ahora se están haciendo, porque ante estas dos clases antagónicas transnacionales, pues la formación de un Estado transnacional que los regule me parece que es importantísima. Y por eso, vinculándolo con este proceso en espiral en el cual nos encontramos en América Latina, donde hay una comunicación mayor entre los gobiernos de México, de Cuba, de otras latitudes, me parece que puede contribuir a cambiar la correlación de fuerzas que se presenta justamente en este momento, ¿no? Se está cambiando la correlación de fuerzas. Sí, pero aquí el tema cambiando. O sea, a nivel de los estados, yo quiero decir, repito, cuando miramos lo que pasó en Los Ángeles, compárese con cualquiera de las cumbres de las Américas anteriores. Ese fue el fracaso mayor que ha tenido Estados Unidos en una de las cumbres de las Américas que haya convocado desde el 2004 desde 1994 hasta ahora. ¿Por qué? Porque se dio esa confluencia de gobiernos como encabezados o liderados, no sé, impulsados por el de México, que dijimos no,
Si no va Cuba, Venezuela, si se excluye a Cuba, Venezuela, Nicaragua, no vamos. Y entonces eso se empezó a convertir en algo que no solo abarcó a Venezuela, Cuba, los demás, sino que arrastró a 13 jefes de Estado y gobierno, si mal no recuerdo la cifra. Y otros que fueron, como fue el caso de Argentina, fueron allí a decirle sus verdades en la cara a Biden: devuélvanos el Banco Interamericano del Desarrollo, que nos lo robaron, y saquemos al magro de la OEA. ¿No? O sea, son procesos que se están dando, muchos esperanzadores, pero repito, son fruto de las luchas. ¿No? Si no hubiesen sido por las luchas del pueblo mexicano, larguísima, el gobierno de la Cuarta Transformación no hubiese sido posible. ¿Correcto? Sí. Si no hubiese sido las luchas, por poner el caso de Argentina, que es un caso muy complejo, ¿no? La resistencia contra el gobierno de Macri, ese gobierno que dejó endeudado ese país como nunca antes lo había endeudado, que se robó no se sabe qué cantidad de plata, no hubiese habido un retorno de eso que se llama el peronismo renovado, no sé cómo le quieran llamar. Sí. Y lo mismo puedo decir de Honduras, de Colombia, para poner los ejemplos de lo que ya hemos hablado. Boric, ¿de qué fruto? De las luchas y de la resistencia del pueblo chileno, de esas manifestaciones. Petro es fruto de todas esas grandes movilizaciones, además de las luchas históricas del pueblo colombiano, de esas grandes movilizaciones populares del 20, del 21. Esos fueron los que crearon la posibilidad de que se hubiera un gobierno. En Honduras lo mismo, la resistencia después a todos los golpes militares después del que le dieron a Zelaya. Claro, sí, o sea, el truco ideológico es que la invisibilización de las luchas populares genera la utopía como imposibilidad, pero cuando se le da su valor, entonces es el horizonte de futuro. Sí, el horizonte, sí. Pues ese es el que hay que seguir caminando, aunque no sabemos cuándo vamos a llegar, pero hay que saber. Lo que tenemos es que no perder el rumbo es a donde queremos llegar. Es correcto, pues estamos llegando aquí a la recta final. De verdad es que ha sido un placer estar compartiendo aquí este diálogo, estimado Luis. Carolina. Pues yo quiero agradecer los comentarios que también nos llegan en redes. Estaremos muy atentos y atentas a sus preguntas. Nada más voy a dejar una al aire para que cierre con ella, si así lo desea Luis. Y la pregunta es: ¿dirías que el consenso en favor de la revolución se ha erosionado por las dificultades de la vida cotidiana, ocasionada en gran medida por el bloqueo? Están preguntando con Es una pregunta que con Cuba. Respecto a la... Ajá. Bueno, yo antes de eso vamos a hacer propaganda, ¿no? Claro. Vamos a hacer propaganda. Porque de todas maneras muchos de esos temas son precisamente los que vamos a seguir abordando en las dos actividades que ya ustedes anunciaron o van a anunciar que vamos a hacer sobre el Che, el pensamiento del Che. El lunes. El lunes 22 y el martes 23, pero esa creo que va a ser, entiendo que va a ser virtual todo, ¿no? Que no va a haber presencial, pero la del lunes va a ser presencial. Sería una simplificación decir que no ha habido una erosión del consenso a ciertas cosas en Cuba. Sería una simplificación decir. ¿Me entiendes? Porque de todas formas se están presentando en nuestra sociedad y se han presentado fenómenos totalmente indeseados. ¿Correcto? O sea, evidentemente, ya no voy a decir en lo personal, porque fue un trabajo colectivo, estuvimos haciendo un análisis con relación a las votaciones en la Constitución del 2019. Y es verdad que esa Constitución tuvo el apoyo absolutamente mayoritario de la población políticamente 85% más o activa. menos estuvo, ¿no? Pero sin embargo, cuando contamos votos nulos, votos negativos, votos nulos, votos en blanco, nos da que hay un universo dentro de la sociedad cubana que no respaldó esa Constitución, vamos a decir, con la misma masividad
que había respaldado la primera constitución socialista de Cuba, que fue la de 1976. O sea, no podemos negar que esos procesos están dando dentro de la sociedad cubana. No podemos negar que todas las dificultades que se están presentando, producto del bloqueo y producto también de nuestros propios errores. No se piensen que todo es el bloqueo. Aunque bueno, a veces algunos amigos me dicen eso, yo les digo, cuando usted está jugando un campeonato de cualquier deporte, vamos a decir de fútbol o del baloncesto o del béisbol, cuando usted tiene un adversario que lo está presionando constantemente o está jugando en una cancha contraria, la probabilidad de cometer errores son más grandes porque usted está jugando en condiciones de temperatura y presión normal. No, eso forma parte de la dinámica hasta la vida personal de nosotros, de una familia. Si usted está rodeado de un ambiente adverso, la posibilidad de cometer un error, un disparate, una cosa mal hecha es mucho mayor cuando usted está trabajando en condiciones ideales. Bueno, todo eso, pero hemos cometido errores también. Se han cometido errores. ¿Qué es lo que ha sido una de las virtudes, si llamamos así, de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, de la conducción política de la Revolución Cubana? Que permanentemente se han estado haciendo análisis autocríticos de los errores que se han cometido en todos estos años. Y eso, el ejemplo, y uno de los ejemplos, además del Che, que era un crítico y un autocrítico muy agudo, ¿no? Para contar una anécdota que recuerdo, el Che llega a una fábrica que había cumplido solo parcialmente la meta, los planes de producción que tenía, pero había hecho una gran producción, no es que no hubiese hecho producción. Cuando se menciona la cifra, todos los trabajadores empiezan a aplaudir. El Che, que está en la tribuna, dice, ¿de qué aplauden? De lo mal que lo han hecho. Por supuesto, desconcertó a la gente. Ustedes se pusieron una meta, está en el plan de producción. Es verdad que sobrecumplieron la producción del año anterior, pero no lo que se habían planteado. Entonces, para el Che eso todavía estaba mal hecho. Y el Che eso lo hacía con los trabajadores, pero para motivar la conciencia de la gente, no para aplastar, sino para motivar. Y Fidel permanentemente hacía eso también. Criticaba, autocriticaba, pero críticas dirigidas, vamos, hay veces un lenguaje que dice no eran críticas destructivas, eran críticas constructivas. No sé, yo no sé si en México se utiliza eso, en Cuba se utiliza mucho, no, esto es una crítica constructiva, compañero, no es una crítica destructiva, no queremos hacerte talco, sino que tú... Bueno, esa manera de funcionar también le ha permitido a la Revolución Cubana enfrentarse a sus propios errores y los superando, cometer errores nuevos, van a aparecer otros. Pero ahí lo importante siempre es que eso lo ha hecho contando con la población, contando con la mayoría del pueblo, convocando al pueblo cubano, incluso a participar activamente en encontrar cuáles son los problemas que existen en un momento determinado. Yo creo que ahora, más temprano que tarde, yo no sé cuándo va a ser, otra vez tendremos que volver en Cuba a hacer ese reanálisis crítico, autocrítico, por dónde andamos, cuáles son las cosas. De hecho ya se ha emprendido, no estoy diciendo que no exista ese análisis, ¿no? Hay una convocatoria desde el partido gobernante Cuba, desde el presidente Díaz-Canel, el primer secretario del partido, a esa conducta permanente. Hay un llamamiento constante a que cuando se vaya a los barrios, los dirigentes vayan a los territorios, que le digan a la gente, díganme cuáles son los problemas que hay, que ustedes visualizan aquí, no lo que pensamos nosotros que existen, o sea, retroalimentar todo eso. Pero, sin duda, toda esa batalla se está desarrollando en condiciones muy complicadas, no podemos negarlo, ni vamos a... Y eso también lo digo porque, como se puso de manifiesto ahora en el incendio industrial que se produjo en Cuba, nosotros también necesitamos ayudas tan ejemplares como la que dieron los bomberos y las decisiones del gobierno mexicano, los bomberos y las decisiones
del gobierno venezolano. Yo, por lo menos, tengo que expresar, y lo voy a expresar en todas partes, un profundo agradecimiento en nombre de mi pueblo por esa solidaridad de México y de Colombia en un momento tan complicado como ese que tuvimos. Y no es solo, no creo que solo con los bomberos que fueron allá, fue una decisión de Estado, de gobierno. Incluso fueron militares. Sí, pero escuchar, y lo escuché yo en la televisión cubana cuando le entrevistaban a los bomberos, decir, yo vine aquí por una orden, pero vengo y estoy aquí cumpliendo un deber de amistad entre los pueblos de Cuba. Eso lo digo todavía y me emociono. O sea, no era que fueran allí a cumplir una orden militar, es que sentían como parte, ellos de ser parte de que estaban cumpliendo un deber solidario. Probablemente, como sientan los médicos cubanos cuando vienen aquí a México, ir a trabajar a los lugares más intrincados o cuando van a otras partes. Es un deber solidario entre nuestros pueblos que tienen una larga historia común. No, de esa historia yo hablo mucho. Siempre digo, la gente a veces se le olvida que cuando se derrotó el colonialismo español, cuando Bolívar no pudo seguir avanzando en el plan de liberar a México, Venezuela, bueno, la República de Colombia, como se llamaba, México, a Cuba del colonialismo español, aquí se fundó una logia, la Logia del Águila Negra, dirigida a apoyar la lucha del pueblo cubano contra el colonialismo español. Eso está en la historia. No, ya no sé si era una política estatal, no, pero sí se fundó una logia que era como se organizaban los partidos entonces para ayudar a la independencia de Cuba contra. Todo eso está en la historia común de nuestros pueblos. Bueno. Toda esa historia tenemos que recordarla, reverdecerla, ¿no? Eso que estábamos hablando un poco, que después recordar con lenguaje actual las geopolíticas de las resistencias y de la solidaridad de nuestro pueblo. Siempre, por supuesto, el término geopolítica nos lleva a pensar en las grandes potencias, el pensamiento geopolítico, que todo surgió de las potencias imperialistas. Y ahora se está indicando el tema de las geopolíticas de la resistencia. ¿Correcto? Este continente, mucho antes de que se acuñara un término de geopolítica de resistencia, estamos haciendo geopolítica de resistencia de los pueblos originarios, Haití, la solidaridad, Bolívar, las luchas, buscando fundar el Congreso Anfictiónico. Todo eso fue geopolítica de resistencia contra la doctrina Monroe. Y ahora, 200 años después, y tenemos que ya irnos preparando para conmemorar el 200 aniversario, ¿no?, del Congreso Anfictiónico de Panamá, más allá de los resultados, tenemos que irnos preparando para eso. Porque eso forma parte de una memoria histórica que no podemos perder, que no podemos dejar que nos las quiten, que nos las arrebaten. Como no podemos dejar que nos arrebaten esa historia inmensa de lucha de nuestro pueblo en aras de una utopía, por una vida mejor, por la independencia, la soberanía, la justicia social, todo lo que querramos ponerle eso, que es una lucha que continúa. Y si queremos construir un futuro diferente, tenemos que seguir luchando. Pues, amigas y amigos, este fue este episodio. Muchísimas gracias, Luis Suárez Salazar. Gracias por poner Salazar. Muchísimas gracias. Carolina Hernández. Oscar Rojas. Y Córdoba, Burgos, que hicieron posible este encuentro también. Sí. Que están aquí presentes también. Saludos. Muchísimas gracias, de verdad, esta oportunidad de intercambiar estas imágenes, estas sensaciones, estos pensamientos históricos que no tendrían sentido si no los proyectamos hacia la acción contemporánea. Esto ha sido pues este programa especial de Radio del Azufre. Y pues nos vemos para la próxima. Que prométanle que no va a ser tan larga como esta. No, pero la súper necesaria. Sí, claro, sí. Y le recordamos a los que nos están escuchando, lunes
7 de la noche en el Faro Cosmos, y también transmisión en vivo por los canales de Academia del Azufre y del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, y martes de manera virtual a las 8. a las 8. Ahorita nos están aquí ya preparando los datos para que una conferencia además que está muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con pues la función de los servidores públicos, que ahora como parte de esta ola de transformación también tienen que cambiar su ética, tienen que ser conscientes de la función social que tienen, ¿no? Entonces la invitación es a que estemos acompañando el martes 23 a las 20 horas en una transmisión simultánea por las redes de las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y por la 4TV. Así es. Y en una de esas también por el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, pero estamos platicando. Creo que el tema es, ¿cuál fue el que dijeron? El Che. Pero bueno, vamos a hablar del Che en esa, que es lo que nos pidieron. Claro, el título de la ponencia es Che, servidor público. Che, servidor público, Che, servidor popular, no sé finalmente De cómo quedó. Ahí se va a resolver el concepto ahí en la charla. Ahí se va a resolver. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por haber estado en Radio del Azufre. Y pues nos vemos a la próxima, compañeras y compañeros. Ya está lloviendo. Y pues les agradecemos aquí su atención. Y estamos al tanto de sus preguntas por redes. Las seguiremos ahí comentando. Y si tienen sugerencias o comentarios, por supuesto les que también. Les recordamos, este podcast ha estado siendo transmitido por Spreaker. Pueden ubicarlo con Radio del Azufre también. Y en las repeticiones en Spotify, en Apple Podcast. Y también en YouTube. Perfecto, nos estamos viendo. De acuerdísimo, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, Luis, de nueva cuenta. Gracias a ustedes. Radio del Azufre. Señal de unidad para América y el mundo. La estación del pensamiento crítico.